Continuamos en la mañana con más información. Lo habíamos mencionado, lo habíamos anticipado, que íbamos a hablar en este caso con un profesional en relación a estas solicitudes de ustedes, de nuestros oyentes, de ir tratando algunos temas que son de interés general, y uno de ellos que aparece es el tema sucesiones. Por eso nosotros lo convocamos hoy al doctor Iván Vázquez Guerrero para que nos cuente un poquito y nos guíe, ¿no?, de lo que debemos hacer. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, Walter, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, ¿qué es lo primero que debemos saber? A ver, primero que nada, se entiende por sucesión, primero que nada debe haber una persona fallecida, ¿no? Y desde ahí, individuos que entienden que tienen derecho a reclamar algo. Más o menos sería así, básicamente. Correcto, Walter. Primero que nada, buenos días a toda la audiencia. Mira, Walter, antes de empezar a responder tus preguntas de interés, es importante marcar que por esta parte vamos a intentar hablar con un lenguaje, bajar el lenguaje técnico jurídico, que siempre por ahí suelen utilizar los colegas. Sí, sencillo para que la gente lo entienda. Tal cual. Y segundo, marcar la importancia, ¿sí?, de este tipo de charla, porque la gente por ahí, el tema sucesiones, lo ve como algo muchas veces lejano, ¿sí? Lamentablemente, y de manera inexorable, todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto o nos veremos, ¿sí?, involucrados en esta rama del derecho, que tiene como fin justamente la transmisión de derechos, ¿sí?, de una persona que muere a sus herederos, ¿sí? Entonces, el poder, ¿sí?, el poder del conocimiento muchas veces para saber y tomar una decisión correcta es muy importante. Como bien decías vos, Walter, sí, siempre, obviamente, para que podamos hablar de una sucesión necesitamos de una persona que ha previamente fallecido. Perfecto. Y ¿cómo arrancamos? Digo, ¿cómo se constituye o cómo se inicia un reclamo? Porque por ahí se da la situación de que hay acuerdos de partes que por ahí debe ser, primero que nada, a ver, voy por parte, deben ser familiares directamente para tener derecho a una sucesión. Sí, Walter, o sea, cuando hablamos de herederos, sí, tenemos que primero que nada desentrañar cuál es el concepto de esto. Justamente la idea es que una persona cuando fallece, lo primero que hay que determinar es si tengo o no tengo derechos sobre esa herencia. ¿Quiénes son las personas que van a tener derechos sobre la herencia de una persona que ha fallecido? Bueno, en primer lugar, los descendientes, es decir, los hijos, en caso de ausencia de estos, los nietos, etcétera, ¿sí? Y el cónyuge, es decir, el esposo o la esposa, en caso de que exista. En ausencia de estas personas, es decir, en ausencia de hijos, nietos, etcétera, es decir, descendientes, tenemos que los que van a heredar son los ascendientes, los padres, los abuelos de esa persona que falleció, junto, repito, con el cónyuge. En caso de que no existan descendientes o no existan ascendientes, es decir, ni hijos, ni nietos, ni padres, ni abuelos, y en ausencia del cónyuge, el esposo o la esposa, van a heredar los colaterales, es decir, los hermanos, los primos, los tíos abuelos. ¿En esto hay un orden de acuerdo a lo que estás mencionando? Digo? Sí, hay un orden de prelación, es decir, hay un orden, una prioridad, por si se le quiere llamar de alguna manera, que es que en caso de que existan, es decir, esa persona tenga hijos al momento de fallecer, los que van a tener el derecho son los hijos, junto, repito, con el cónyuge. Siempre que la persona esté casada, ¿sí?, va a heredar a su esposo o a su esposa, junto con, en este caso, como decía recién, los hijos. Y repito, en ausencia de hijos, los nietos, en ausencia de nietos, bisnietos, etcétera, y si no hay para abajo, en la línea descendente, en la línea ascendente, como decía recién, los padres, los abuelos. ¿Se puede realizar, o de qué manera se puede realizar, digo, para que legalmente se quede el proceso como corresponde? ¿Es a través de la vía judicial? ¿Se puede determinar también con un escribano? Bien. No, Walter, primero que nada, el porque escribano... ahí siempre aparece tal cual, no, tal por cual. Escribano hicimos una sesión y me pertenece. Claro. No, mira, el tema es así. Cuando fallece una persona, ¿sí?, queda por preguntarnos si durante su vida realizó algún acto
relativo a la sucesión, ¿sí? Es decir, si esa persona antes de fallecer realizó un testamento, o si no lo realizó. Eso es lo primero que debemos preguntarnos. Si hubo un anticipo de la herencia. ¿Sí? Claro, en realidad el anticipo de herencia acá es importante que la gente lo pueda diferenciar de lo que es el testamento. A ver, la persona durante la vida, por eso justamente decía al principio de esta entrevista, Walter, que el poder justamente de conocer y de saber este tipo de cosas no solamente radica al momento del fallecimiento de la persona, sino durante la vida misma del sujeto, ¿no? Cuando una persona durante su vida, ¿sí?, quiere evitar que el día de mañana se pueda abrir la sucesión de un hijo, puede realizar este famoso anticipo de herencia, ¿sí? Sí. El anticipo de herencia sí se hace mediante escribano, que no es ni más ni menos que la posibilidad de que entre los herederos se repartan las cosas de la persona en vida antes de que fallezca. Después la otra posibilidad es la del testamento, que es una manifestación de la voluntad por parte de la persona que, repito, todavía no fallece claramente, y que recién al momento de su muerte ese testamento tendrá validez, es decir, que a partir de ahí tendremos que ver justamente, y a partir de ahí iniciar un proceso sucesorio, ¿sí?, para que ese testamento tenga validez. ¿Le da validez, perdón, sí, le da validez que yo eso lo haya legalizado, le haya dado un marco legal, que haya ido un escribano, digo, de mi puño y letra, o es indistinto que lo haya redactado yo y lo haya dejado en un cajón? ¿Te referís al testamento? Sí. El testamento puede ser expresado de dos maneras: mediante acto público, ¿sí?, que ahí sí es mediante escribano, o privado, también llamado, que sería el famoso testamento hológrafo, que es el testamento realizado de puño y letra por parte del mismo sujeto. Eso sí, es muy importante tener en cuenta que por más que pueda ser, obviamente que si es el testamento público va a tener el asesoramiento de un escribano y es por mediante escritura pública, claramente, pero si no, el testamento hológrafo, que es el realizado de manera privada por la persona, tiene que estar asesorado por un abogado. ¿Por qué? Porque si ese testamento es realizado fuera de los términos y los alcances de la ley, el día que se quiera hacer valer después de su fallecimiento, ese testamento puede ser declarado nulo. Por ejemplo, no sé, no respetar la legítima, es decir, lo que le corresponde a cada uno de los herederos, porque recordemos que, obviamente, esto es algo mucho más profundo y cada caso particular tiene sus propias características. Pero a grandes rasgos, cada persona, cada heredero tiene un derecho sobre esa herencia. Y si ese derecho no es respetado, el testamento no va a tener validez, entre otras circunstancias. Cuando arrancamos la sucesión, tengo que ir, en este caso tenemos que ir a arrancarla por un abogado, que sería tu caso. Correcto. ¿Lo podemos preacordar en el estudio o tiene que tener sí o sí un proceso legal de pasar por un juicio? Bien. Bueno, primero que nada, y conectado con tu pregunta anterior, sí, el único autorizado hoy por la ley para iniciar un proceso sucesorio, es decir, un juicio sucesorio, es el abogado, ¿sí? El escribano simplemente va a servir de herramienta o va a trabajar alternadamente con el abogado cuando se tiene que hacer, por ejemplo, una cesión de herencia o cuando se quiere hacer un anticipo de herencia, que ahí sí va a trabajar el escribano, perdón. Pero cuando hay que iniciar un proceso sucesorio, ¿sí?, sí o sí debe intervenir el abogado. A ver, fallece una persona, ¿sí? Sí. Una vez que fallece una persona, si esa persona tenía bienes a su nombre y no realizó el testamento, ¿sí?, o el anticipo de herencia, como decíamos recién, necesariamente en algún momento de su vida va a tener que iniciar la sucesión. No hay manera de evitar la sucesión, lamentablemente. Claro. Entonces, cada vez que una persona fallezca y tenga bienes, tienen que recurrir, lamentable o afortunadamente, a un abogado. ¿Por qué? Porque tiene que asesorarse correctamente de cómo se van a distribuir esos bienes y cuál es la manera correcta de hacerlo. La manera correcta, y más bien diría la única que existe, es mediante la apertura de un proceso sucesorio, de un juicio sucesorio, donde los herederos, ¿sí?, si todos están de acuerdo, es decir, si hay unanimidad, ¿sí?, y son plenamente capaces, durante el transcurso del proceso se van a poder poner de acuerdo ellos para ser ellos los que decidan cómo se van a repartir los bienes.
Pero eso, a ver, ¿lo dejan preestablecido con vos, en este caso que sea el abogado? ¿O también eso hay que trasladarlo a la justicia para que determine y formalice esto? Bien, el acuerdo sobre esto, obviamente nosotros cuando iniciamos el proceso sucesorio, el juicio sucesorio, hay varias etapas, ¿sí? En un primer momento tenemos el inicio a sucesión, que se le llama, que es cuando tenemos que acreditar quiénes son los herederos, quién es el causante, etcétera. Luego una segunda etapa la podríamos nombrar a la declaratoria de herederos, que es cuando el juez, mediante la acreditación de ciertos requisitos previos, determina quiénes son los herederos, ¿sí? Y luego tenemos lo que sería el denuncio de bienes, el inventario en todo caso, y la partición. En la partición, que sería la parte final de este proceso, es cuando ya sea los mismos herederos se ponen de acuerdo en cómo se van a distribuir los bienes, o no se ponen de acuerdo y hay que recurrir a la partición judicial, ¿sí? Muchas veces, y obviamente que siempre es lo recomendable, es la partición extrajudicial, es decir, la privada, cuando los mismos herederos se ponen de acuerdo de cómo se van a dividir los bienes. El tema sucede que muchas veces los hermanos, por ejemplo, no se ponen de acuerdo en cómo distribuirlo. Pero cuando se va a hacer esta distribución privada, este acuerdo privado, hay una discusión. ¿Sí? Hay una discusión en el derecho que no tiene mucho sentido hacer mucho hincapié en esto, sobre si tiene que hacerse o no tiene que hacerse mediante escritura pública, ¿sí? Hay muchos tribunales que piden que el acuerdo sea por escritura pública, lo cual, y manifiesto en esta entrevista, estoy en total desacuerdo, porque justamente tenemos un juez que se está haciendo cargo de llevar adelante un proceso y darle la publicidad necesaria a ese acuerdo de los herederos, siempre y cuando, recordemos, tienen que ser plenamente capaces. Porque un menor de edad que esté involucrado en una sucesión no puede participar en este tipo de acuerdos privados, ¿sí? Pero, para responder tu pregunta... ¿Cómo pasa ahí, por ejemplo, sean 3 los herederos, si uno de ellos es menor? Cuando uno de ellos es menor, se tiene que hacer una parte especial dentro de ese proceso, donde obviamente van a intervenir por parte del Estado, ¿sí? una defensa específica para ese menor, en donde se tendrá que crear eventualmente una cuenta especial, donde cada vez que, por ejemplo, tengamos que vender un bien dentro del marco del acervo hereditario, tengamos que justificar. O sea, es un tema que lo complejiza bastante a la sucesión. Y siempre cuando hay una sucesión, el juez dictamina en este caso que las divisiones sean por iguales, o se tiene en cuenta algunas otras situaciones. No, siempre cuando estamos hablando de que son todos herederos, vamos a hablar con ejemplos. Sí, vamos a un ejemplo. Hermanos. Son todos hermanos, correcto. Sí. Son 3 hermanos. Los 3 hermanos tienen que tener lo mismo, ¿sí? Hay ciertas disposiciones donde el código, ¿sí? El Código Civil y Comercial de la Nación, establece que se puede hacer ciertas mejoras, vamos a llamarle, ¿sí? En favor de uno o de otros. Vamos a poner el ejemplo del hermano. En el ejemplo del hermano son 3 hermanos, ¿sí? Y cada uno le va a corresponder un 33%, ¿sí? Pero ese 33% puede ser alterado por una disposición, por ejemplo, del causante mediante un testamento, ¿sí? Durante la vida del mismo, donde le deja dentro del total, ¿sí? Un 33% más a uno que a otro. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo que se llama legítimas. Las legítimas son esas porciones, vamos a imaginar una torta, ¿sí? Donde el 66% de esa torta es la parte que el causante no puede disponer. Es decir, que si tiene 3 autos, vamos a decir que son del mismo valor, 2 de esos autos no los puede disponer, se tienen que dividir entre los 3 hermanos. Y el tercer auto, o el 33% restante de la torta, lo puede disponer para quien quiera, ya sea para mejorar alguno de los 3 o para incluso regalárselo a un vecino. Pasa esta situación, que no te voy a decir nada que no suceda. Vos sabés que yo estuve toda la vida, los otros 2 hermanos estaban fuera de la provincia, el único que pagaba los impuestos era yo, cubrí todas las necesidades de la casa, ponerle que sea una casa.
¿tengo mayores beneficios? ¿Eso se puede demostrar? ¿O a la hora de repartir es por igual? Bueno, eso es una polémica que existe, ¿sí? Porque muchas veces se cree que quien se hace cargo, por ejemplo, de los gastos del proceso, es la persona que va a tener mayores derechos sobre el acervo hereditario. Cuando hablo de acervo hereditario me refiero a los bienes del causante, ¿no? Y no, o sea, no vas a tener más derechos que el restante de los herederos porque te hayas hecho cargo de los gastos de, ya sea del proceso o de, por ejemplo, de mantención de una casa, ¿sí? Suponete que pagaste los impuestos de una casa de tus papás cuando fallecieron. No. Sí, obviamente vas a tener en el marco del proceso un derecho para que los otros herederos te recompensen lo que vos has gastado, porque tanto los beneficios como las deudas tienen que ser soportadas por todos los herederos. Obviamente que las deudas se soportan hasta el valor del patrimonio. ¿Y si nunca se ponen de acuerdo? ¿Sobre la posibilidad de iniciar la sucesión o sobre la repartición de los bienes? A la hora de repartir. Bien. Bueno, vamos por lo primero, que es iniciar la sucesión. Yo no la quiero iniciar. 2 hermanos míos, siempre con el caso de que son 3. Bien. Bueno, en caso de que no exista unanimidad, es decir, que no haya acuerdo entre los 3 hermanos para iniciar la sucesión, esto no es ningún inconveniente para iniciarla, ¿sí? Porque cada uno de ellos de manera individual o conjunta puede iniciar la sucesión. Si los 3, es normal que en muchos casos lamentablemente los hermanos no se pongan de acuerdo ni siquiera elegir el abogado muchas veces. Claro. Entonces estas situaciones son tranquilamente pasibles de encontrar una solución en el hecho de que cualquiera de ellos lo puede iniciar. Y eventualmente, obvio que después se le va a notificar al restante de los herederos para que ellos también se hagan parte en ese expediente. Perfecto. ¿Y lo otro? Y con respecto a la falta de acuerdo en la partición, sí, que es lo que decíamos recién, recordemos, en la última etapa del proceso sucesorio es donde está la partición. Si no existe acuerdo, no hay unanimidad por parte de los herederos de cómo se van a repartir los bienes, hay que recurrir al juez. El juez es el que va a terminar ordenando una subasta eventualmente para que se tengan que dividir el producido de esa venta de los bienes entre los herederos. Obviamente esto siempre es lo más desventajoso para los herederos porque no hay nadie mejor que los propios herederos para saber cómo repartirse los bienes. Vamos a suponer una situación, los herederos son 2 hijos y hay una tercera persona que está solicitando o está reclamando por esto, que es, imaginemos que hizo inversiones, que esto que lo otro, pero es un sobrino. En ese caso, ¿tiene posibilidad de reclamar o concretamente? Inversiones, a ver... ¿O se prioriza decía el orden directo familiar? No, depende. A ver, si acá depende mucho el ejemplo. Puede ser, por ejemplo... Lo que vos me estás planteando, el hecho de que sea una empresa, por ejemplo, y que el sobrino que vos me decís haya invertido en esa empresa y tenga acciones, suponete. En ese caso él va a tener derecho sobre esas acciones eventualmente, pero sobre la empresa en sí, sobre lo que le correspondía al padre, en este caso lo que me decís de los hijos, le van a corresponder a los hijos. Es decir, pensemos siempre que los hijos, desde el momento del fallecimiento de sus padres, se van a ubicar en sus zapatos, ¿sí? Sí. Lo que él tenía, los derechos, sí, patrimoniales, es decir, las cosas que él tenía, las deudas que él tenía, con una advertencia que voy a hacer enseguida, y todas las acciones que el padre tenía, las va a tener este hijo. Es decir, todo lo que él tenía y todo lo que él debía, lo va a tener él, con una gran advertencia de que en cuanto al tema de las deudas del padre, ¿sí?, los hijos son responsables hasta el valor del patrimonio. El hijo no responde por las deudas del padre, ¿sí? Solamente va a responder los hijos por las deudas del padre hasta el valor del patrimonio. No es que con sus bienes los hijos van a tener que ir y pagar, por ejemplo, a proveedores del padre o a deudores, a acreedores del padre, ¿sí? ¿Se entiende eso? Perfecto. Bueno, a ver, vamos a empezar a responder un poquito de lo que nos consulta la gente. Por el tema de herencias, dice, si hay vivienda a bien de familia, ¿se puede vender y repartir la herencia en vida? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, si el bien, o sea, si los padres, ¿sí?, es un hijo, si los padres deciden vender
¿sí? La casa durante la vida de estos mismos, tranquilamente lo pueden hacer, de repartir el dinero, ¿sí? Por supuesto. Walter, buen día. En caso de una sucesión, dice que ya tiene, en este caso, sentencia para los herederos, no acuerdan la división de bienes. Uno quiere vender y las otras partes quieren dividir la propiedad. ¿Cómo se resuelve esa situación? Y cuando no hay acuerdo, lamentablemente... La resuelve el juez. La resuelve el juez. Perfecto. Voy con otro. Perdón, Walter, te quiero hacer una pequeña aclaración. Es muy importante aclarar que a veces hay casos que son muy similares entre sí, ¿sí? Pero que tienen ciertas circunstancias que tienen que ser analizadas con mucha profundidad. Digo, porque por ahí una simple pregunta puede ser y la respuesta, por ende, puede ser orientativa, pero no definitiva. Hay ciertas cosas detrás de cada pregunta que tiene muchísimos factores, como por ejemplo cuáles son los antecedentes de esa pregunta, quiénes son los actores de esa pregunta, cuáles son los bienes o sea, digo, para enmarcar un poco la respuesta y que se entienda que muchas veces la respuesta puede ser precisa, pero orientativa, no definitiva. ¿Sí? Hay que ver muchas otras cosas. Es como cuando una persona va al médico y tiene tos, ¿sí? Claro. El médico le tiene que hacer estudios posteriores para poder diagnosticar exactamente, ¿sí? ¿Se puede hacer un adelanto de herencia estando el padre vivo? Sí. Sí, se puede. Se puede, siempre y cuando, obviamente, tengamos en cuenta lo que hablábamos en la entrevista. Si es por adelanto de herencia, tiene que ser sí o sí por escribano. Walter, si hay un papel de compra y venta antes de que falleciera, en este caso el propietario, y después un hijo quiere reclamar ese papel, ¿tiene validez? Papel de compra y venta, me imagino que estará queriendo decir entre el padre y el hijo, entre el padre fallecido, me imagino, y el hijo. Si es así, si es entre ellos dos y había un papel de compra y venta, es una obligación de hacer, ¿sí? Que se genera con ese papel de compra y venta, y después puede solicitar la escrituración, sí, por supuesto. Claro, olvídate, si hizo un papel de compra y venta con alguien ajeno, directamente se entiende que vendió la propiedad. Tal cual, sí, pero si no la escrituró, no se entiende que se perfeccionó ese negocio. Ajá, perfecto. A ver, la casa de mis viejos está cancelada, es del IPB, pero aún todavía no se puede escriturar por un problema del IPB, de planos, de mensura originales. Mi mamá falleció. ¿Cuándo se puede escriturar, dice? Y si se debe hacer sucesión. Mira, el tema del IPB es un mundo aparte, porque dependiendo cuáles son las circunstancias del caso, es si tenemos que iniciar un supletorio, un título supletorio. Ajá. Que es aquel proceso que está destinado a perfeccionar títulos, o sea, escrituras que no se hicieron durante la vida de la persona, ¿sí? O si tenemos que iniciar la sucesión y en representación de lo que eran los derechos de los padres, se puede directamente solicitar la escrituración. Es un caso que hay que analizarlo en concreto, claramente. Perfecto. ¿Se puede acordar, dice, entre hermanos y cederle el espacio a otro o el bien? Sí, por supuesto. Los derechos estos que hablábamos antes de esta igualdad en las porciones que le corresponde a cada uno en la herencia, es un derecho pero no una obligación. Es decir, los herederos, si son 3 por ejemplo, pueden renunciar a su derecho y cederle, ¿sí? 2 lo que les corresponde así para el tercero, así que tranquilamente lo puedo hacer. Mi papá le vendió todo a mi hermano, dice. ¿Podemos reclamar nuestra parte? Y ese es un tema porque si la venta ha sido como corresponde, es decir, ha habido una prestación y una contraprestación, ¿sí? Entre ambos, recíprocas, sí. Muchas veces lo que sucede es que lo que se realiza es una simulación. En esta simulación, el padre, intenta simular, valga la redundancia, que le vende a su hijo la propiedad.
pero detrás de eso hay justamente un negocio que está siendo falso, que está siendo simulado. Entonces eso hay que probarlo, hay que demostrar que, por ejemplo, hubo un precio irrisorio, que ese dinero nunca se entregó. O sea, hay que probar, hay que iniciar un proceso para demostrar que el papá en realidad no le vendió al hijo, sino que encubrió una donación mediante una compra y venta. Perfecto. Yo quisiera saber, dice, porque soy hija extramatrimonial. Los hijos por parte de mi padre, que es fallecido, en este caso, sí, bueno, a la hora de repartir, ¿cómo hacen? ¿Tiene lugar al reclamo? Sí, por supuesto. Cuando, hijos también. Tal cual. Acá el código no distingue sobre si son hijos dentro o fuera de la institución del matrimonio. Son todos hijos por igual y todos van a heredar por igual. Es decir, que no interesa eso y tienen los mismos derechos que los hijos que tal vez sean matrimoniales, vamos a decir entre comillas. Perfecto. Bueno, a ver, para que me están volviendo loco con preguntas y encima no me puse los lentes, peor. Bueno, Iván, ¿dónde estás? Mientras voy chequeando algunos otros mensajes. ¿Dónde te puede ubicar la gente? A ver, ¿cuánto dura una sucesión? ¿Sabes lo que duran los procesos legales? Por Dios, eso es indefinido, ¿no? La pregunta del millón, pero a ver, la pregunta del millón, pero también vamos a dar una noticia dentro de todo alentadora, ¿sí? Hace 8 meses dice que pasamos por los delitos. Sí, tal cual. A ver, yo acá quiero dejar manifestado algo que es muy importante, dejarlo muy en claro. Como en todas profesiones, sí, como en toda profesión hay ciertas formas de trabajar, ¿sí? Por un lado está el trabajo del abogado, y por otro lado también está el trabajo del juez y de los secretarios y el Poder Judicial en sí. Si una de las partes se demora, el proceso se ralentiza. Y si la otra parte también se demora, no ni hablar. Entonces, muchas veces hay procesos que son indefinidos, pero hay que ver por qué son indefinidos o por qué se traban, ¿sí? Hay veces que tiene, lamentablemente, que ver el abogado, hay veces que tiene que ver el Poder Judicial, que es la gran mayoría de las veces, y hay que ver también, por supuesto, qué pasa en el contexto de esa sucesión, porque si es una sucesión complicada, donde los herederos no se ponen de acuerdo, etcétera, y sí, va a ser un proceso que va a ser eterno. Pero una sucesión en la que el abogado haga correctamente su trabajo, que el Poder Judicial también haga correctamente su trabajo, y que los hermanos, por ejemplo, se pongan de acuerdo de cómo repartir la herencia, no puede durar más de un año. O sea, tendría que durar máximo un año. ¿Por qué? Porque la primera parte de la sucesión dura aproximadamente 4 o 5 meses, ¿sí? 4 o 5 meses, y después lo que resta justamente es tener en cuenta la posibilidad de acuerdo que exista entre los herederos. No voy a decir uno por uno los pasos porque estaríamos todo el programa y la gente se aburriría. Claro. Pero a grandes rasgos, si me hablas de una sucesión, ¿sí? que tenga el curso normal, con acuerdo de los herederos, etcétera, y está durando más o menos un año. Repito y dejo muy en claro, depende del accionar de las partes, de las partes y del acuerdo de los hermanos. Y es un tiempo estimativo, ojo, puede ser más, puede ser un poquito menos. Soy propietaria de una casa, dice, tengo 2 hijos y le hago un anticipo de herencia, ¿es más económico que una sucesión? En principio sí. En principio sí, porque ahí obviamente yo la verdad que no me voy a meter en el trabajo de los profesionales, de los escribanos. No sé sinceramente en cuánto estarán cobrando una herencia, una escritura, discúlpame. Sí. Pero en principio sí, es más, puede ser más allá del precio, ¿sí? Yo lo que siempre digo que por ahí, cuando los hijos se ponen de acuerdo en vida del padre, y el padre a su vez también con sus hijos, es mucho más ventajoso, más que por lo económico, sino por lo que significa después no tener que estar abriendo una sucesión, recurrir a un abogado, tener que estar con el proceso, o sea, con todo lo que ello conlleva, ¿sí? Perfecto. Otro por el lado del IPB. Preguntar al doctor, dice, mi mamá tenía una casa del IPB y la vendió, pero no le pagaron lo que le debían, prácticamente la estafaron. Yo me averigüé, dice, bueno, en ese caso, ¿qué deberían hacer? Esto hace más de 20 años. Bien, si la ha vendido y nunca se la pagaron,
hay que ver el caso en particular, porque dice que le han estafado, hay que ver justamente cuáles son las características del caso. No puedo dar una respuesta genérica porque sería irresponsable de mi parte. Walter, la dueña de la casa, falleció y los 2 hijos también. Quedan los nietos. ¿Se pueden pedir partes? Perdón, ¿me podrías repetir la primera pregunta que no te escuché? Walter dice, la dueña de la casa falleció. Bien. Y los 2 hijos también. Quedan solamente los nietos. ¿Se pueden pedir parte? Y... Sí, por supuesto. Cuando fallece el titular... Y no vender, dice, para vivir. Sí, sí. Así se puede sí, negociar. O sea, para traducir un poco o sea, para dejarla clara la pregunta y que el resto también entienda, entiendo que por lo que dice es que falleció el titular registral de la casa, ¿sí? El dueño de una casa, y los hijos también. Y los hijos, que serían los herederos en primer grado, ¿sí? También. Entonces tenemos los nietos, que es lo que decía recién, ¿recuerdas? Que decía que cuando los primeros que van a heredar son los descendientes, los hijos en primer grado, y en caso de ausencia de esto, los nietos. Bueno, acá tenemos el caso, el ejemplo, ¿no? En caso de ausencia de los padres, o sea, perdón, de los hijos, ¿sí? Los que van a heredar son los nietos, por derecho de representación. Bueno, quiero saber cuánto vale una sucesión. Esto es en privado, tienen que hablarlo con el doctor directamente. Hay una ley de honorarios que establece mínimos, pero no máximos. Perfecto. Bueno, eso lo van a acordar con el doctor directamente. ¿Qué más? ¿Qué más me queda? Te mandan saludos, bueno, por acá. Che, qué cholulo que son. Yo pensé que estábamos con un tema serio. La consulta sería, dice, compré un lote y me firman la cesión de derecho. Bueno, pero ya está más complicado porque viene todo con el contrato, todo. Bueno, esto le... Sí, como disparador te diría, Walter, que muchas veces fallece el titular registral de un inmueble, ¿sí? Cuando hablo del titular registral, en pos de lo que dije al principio, de que la gente un poco también entienda, cuando hablo del titular registral hablo de la persona que es dueña de la casa, ¿sí? El dueño, según la escritura de esa casa, ¿sí? Cuando muere esta persona, cuando muere esta persona, justamente, cuando muere esta persona, tranquilamente los herederos pueden... En realidad no se le dice vender, sino ceder. Vamos a decirle vender para que por ahí sea un poco más claro de entender. Pero la persona puede cederle sus derechos sobre esa casa a un tercero. A un tercero. Eso se llama cesión de derechos y acciones hereditarias. Pero también aclaremos, yo quiero, a ver, porque después digo, todo esto te trae una serie de inconvenientes. No hagamos las cosas entre gallos y medianoche. Tal cual. O de confianza con la palabra, se lo dice uno que lo estafaron. Así que no confiemos en nadie, desconfiemos hasta de nuestra propia sombra y tratemos de legalizar todos los procesos. Tal cual, una cesión, que es la que acabo de decir. Cuando fallece el papá, ¿sí? Yo soy hijo, ¿sí? Y tengo derecho sobre esa herencia. Yo, obviamente, lo normal es iniciar el proceso sucesorio y el día de mañana ser yo el titular registral de esa casa. Pero lo que se puede hacer también es, tranquilamente, es ceder lo que a mí me corresponde de esa casa, ya sea a un heredero o a un no heredero. Al heredero puede ser mi hermano, ¿sí? Por ejemplo, o a cualquier tercero, cualquier persona que no tenga derecho sobre esa herencia. Entonces, yo cedo, que muchas veces la gente dice vendo, pero en realidad yo no estoy vendiendo, estoy cediendo lo que a mí me corresponde sobre esa herencia. ¿Y cómo se hace? Sí o sí instrumentalizarla por mediante escritura pública, que ahí sí es donde interviene el escribano, ¿sí? Eso lo dice el código. Si yo hago un papel privado, ¿sí? sin todos los requisitos que establece el código, y no lo hago por mediante escribano público, después si lo quiero hacer valer, no tiene ninguna validez. Mira qué tema este. Mi madre se juntó hace muchos años y tiene hijos. Dice, al fallecer, sería la madre en este caso, son de distinto apellido. Mientras esté comprobado el lazo de sangre, es lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, o sea... derecho a reclamar todos.
Tal cual. O Son sea, hijos todos. esta es cuando habla se juntó. No sé si habla de casarse o de convivir. En primer lugar, indistinto. No es indistinto. Digo, con respecto a la mujer. Sí. Respecto a la mujer, respecto a la mujer que se juntó, como dice, con el hombre, si se casó, esa mujer que se juntó con el hombre va a tener derechos hereditarios ella. Si esa mujer solamente se juntó en el sentido de convivir, no va a tener ningún tipo de derecho hereditario ella. Todos los hijos, sí, por supuesto. Y si la casa es de ella, por eso, ahí me parece que viene por ahí la pregunta. Si la casa es de ella, supongamos esto, tuvo una nueva pareja y tenía hijos del matrimonio anterior y del segundo. En este caso vamos a lo de recién, ¿no? Son todos para la ley hijos. Son todos para la ley el mismo hijos. derecho. Si no interesa, me interesa si lo tuve antes o lo tuve después. Lo importante acá es que todos los hijos tienen derechos hereditarios sobre la persona, independientemente si son hijos extramatrimoniales o matrimoniales, como les suele llamar la gente, que el código no lo distingue. Si son todos hijos por igual, todos van a tener, incluso los hijos adoptivos. Bueno, lo otro son problemas, lo que me hablan de los terrenos y todas estas cosas no tiene vinculación directa con lo del doctor, porque estamos hablando de sucesiones, y para lo otro es un trámite completamente distinto. Todas las oficinas, todos los municipios han implementado en el último tiempo oficinas para asesorarte en relación a la venta de lotes, porque está lleno de atorrantes sinvergüenza que te estafan por todos lados y te dicen esto lo tenés en tanto tiempo, aquel lo otro. Si vos no tengas, lo único que te puedo decir, si no tenés la escritura para hacerla ya, no compres. Tal cual. Nada más que eso. Lo otro, que tiene el permiso municipal, que ya tiene la luz, que viene el agua, no. Si vos no tenés la escritura es cuando tenés toda la documentación complementada y en ese lugar está en condiciones de vender. Si no, vas a rabear como loco. Es así, ¿no? Tal cual, Walter. Doctor, te agradezco muchísimo, te voy a trasladar, le prometo a toda la gente, muchísimos mensajes. Se los trasladamos al doctor, pero igual recuerden que el doctor tiene que vivir también. Más allá de venir a darnos una charla y a interiorizarnos. Claro, totalmente. También le llega la electricidad, también tiene que pagar impuestos. Y para eso a nosotros ha venido de onda, obviamente, para informarlos a ustedes y para darles algunos tips para que los tengan en cuenta. Pero tiene un estudio jurídico que ¿dónde está? Está ubicado en calle Mariano Moreno, el 480, en San Martín. ¿Qué sería? ¿Entre qué y qué? Vamos a hacerlo más simple. Por calle Tucumán, ¿sí? Apenas vas por calle Tucumán, doblás por calle Mariano Moreno, sí. Apenas doblás, ahí está la oficina. Bueno, ¿teléfono? Teléfono es 2634 56 39 57. Reitéralo. 2634 56 39 57. Bueno, ese es el contacto del doctor. Igual cualquier cosita que nos consulten, después directamente les volvemos a pasar el teléfono y la dirección. Iván, muchas gracias, muy amable. Walter, muchas gracias a vos. Dale. Ha sido un gusto. Bueno, nosotros ya volvemos, nos vamos a reacomodar. Obviamente que vamos a seguir con todos estos temas que nos están planteando ustedes de interés general, como es esto de las sucesiones, cómo arranco con el proceso de una jubilación, cómo arranco con la apertura de un comercio, infinidad de dudas que se están planteando. Bueno, lo vamos a seguir abordando todas las semanas en este espacio. Nos reacomodamos y ya regresamos.